dando la enseñanza. Hoy vamos a dar la enseñanza de los Salmos. Vamos a estar leyendo el Salmo 78 y una reflexión que hago siempre con la palabra de Dios es por qué suceden tantas cosas hoy en día y a pesar de que hay muchos movimientos religiosos, movimientos cristianos, mesiánicos, judíos, yo siento que en mi sentir es que hay mucho pueblo que no avanza. Y yo le pregunto al Todopoderoso qué sucede. Y sabiendo por los estudios que he tenido que los salmos abren un portal celestial para una conexión directa con Dios, que fue lo que David Amélez, el rey David, nos enseña. Me lleva el eterno Dios Todopoderoso a través de su Ruaj HaKodesh, a través del Espíritu Santo, me lleva a leer el Salmo 78. Y en el Salmo 78 vamos a entender qué es lo que sucede. Y a través de la esencia divina, el Espíritu Santo coloca en mi corazón que esto es lo que sucede hoy en día. El Salmo 78 dice, Masquil, poema pedagógico de Asaf. Dice que es de Asaf. Escucha mi Torah, pueblo mío. Estoy leyendo de la versión hebrea. La versión hebrea, estoy leyendo de la versión hebrea y español. Escucha mi Torah, que es la palabra de Dios, para que lo podamos entender, pueblo mío. Presten oídos a los dichos de mi boca. Abriré mi boca con una metáfora. Relataré enigmas del pasado. Aquí hay entre paréntesis, nuestros sabios, los sabios judíos, de cual heredamos tantas cosas, nos muestran, hacen como especie de un argumento de esta palabra. Todos los sucesos del pasado son metáforas porque ya están pasadas, de una vida que ha de venir futura. Y sus enseñanzas son eternamente válidas. Entonces, lo que se vivió en el pasado, hoy en día se puede tomar como un ejemplo, como una metáfora de lo que debemos evitar o lo que va a suceder, tanto bueno como malo en el futuro. Pero al punto que voy es porque el pueblo no avanza. Yo ando en los canales mirando predicadores mesiánicos. Hay un dilema entre Yahshua y Yeshua, por una letra se están matando. ¿Qué cambio ha habido ahí? Hay un dilema entre Yahweh y Jehová. Hay una lucha. Hay un error que decir que Jehová es Dios de destrucción, porque tú no puedes partir en dos pedazos una palabra si no conoces el contexto hebraico, porque yo puedo tomar entonces la palabra Carmen, partirla en dos y decir que Carmen es hombre carro, y es un total error. No me voy a poner en eso. Yo creo que al pueblo le falta madurez, pero más que todo madurez, porque pelean entre Yeshua, Yahshua, Yahweh, Jehová, y no han hecho lo que tienen que hacer. Y hay una codicia en el corazón de conocimiento, hay una codicia en el corazón de ser, soy el que tengo la verdad, y no me deja ver que estoy errado. Y el Salmo 78 nos habla de que todo lo que vivió el pueblo era para que lo tuviéramos presente, para que no pasáramos por lo mismo. El verso 3 dice, las cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos han contado, es decir, todos los milagros y maravillas que constantemente el Eterno hace por nosotros. Dice el 4, no las ocultaremos a su descendiente, es decir, a nuestros hijos. Cada uno tiene el deber de transformarse en un eslabón, en un canal de bendición, para transmitir a la generación venidera enseñanzas transmitidas de generación en generación. Nosotros hemos aprendido la Torah, la palabra de Dios. Hemos aprendido las enseñanzas del Maestro. Hemos aprendido de nuestro Mesías Yeshua para transmitirle a otro. ¿Ok? Pero hay tantas doctrinas hoy en día,
hay tantas ramificaciones dentro de lo mismo, que por eso el pueblo que no conoce choca. Y todo esto ha pasado porque hay algo a lo cual yo le he llamado una ambición espiritual. Ya no hay una ambición de dinero, sino lo que hay una ambición espiritual. Quiero tener el poder espiritual para así determinar los sucesos que son reales o no. Y eso es lo que hoy en día está pasando. En el Salmo 78 habla de las maravillas que vio el pueblo, pero aún así el pueblo endureció su corazón. Voy a comenzar a leer el 8, 78, 8. No sean como sus padres, generación desobediente y rebelde, generación que en el desierto se rebeló contra él y no consagró su corazón al Eterno, y cuyo espíritu no fue leal al Eterno. O sea, el objetivo es consagrar nuestro corazón a Dios y serle fiel a Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas huyendo de él en el día de batalla. Pero Israel no aprendió la lección. Yo no tengo nada en contra de los grupos mesiánicos donde se colocan kipá, pero ¿eso te salva? Yo no tengo nada en contra de los grupos mesiánicos que se dejan crecer la barba, pero ¿eso trae salvación? ¿O estoy tratando de imitar y perdiendo mi identidad? ¿Soy judío porque tengo barba? ¿O soy un judío espiritual porque he recibido al Mesías en mi corazón? Esto es una lucha tremenda. Y yo le he dicho en los estudios, el mesiánico le tira al cristiano, el cristiano le tira al mesiánico, el mesiánico le tira al judío, el judío le tira al mesiánico, y todo el mundo se tira. Y aún dentro de las congregaciones cristianas hay una tiradera. Y voy al punto: no sean como vuestros padres, generación desobediente y rebelde, cuyo espíritu no fue leal a Dios. Los hijos de Efraín, a pesar de que eran arqueros, volvieron sus espaldas huyendo del día de batalla. A pesar de que tenían las armas, huyeron. No guardaron el pacto y rehusaron de Dios y rehusaron conducirse según la Torá, según la ley. Y les he explicado que muchos estamos, todos estamos bajo la ley de la gracia, que es más fuerte aún que la ley mosaica. ¿No sabes por qué? Porque yo le he explicado que en la ley mosaica se decía que a la mujer había que apedrearla, pero Yeshua dice que aún el que codiciara en su corazón la mujer del prójimo ya se pecó en su corazón. O sea que aquí nos están midiendo aún los pensamientos, es más fuerte. Y podemos hacer un estudio de eso, pero no es el punto. El 11 dice, Salmo 78, 11, se olvidaron de sus obras y sus maravillas que Él les había mostrado. Hoy en día, el pueblo se olvidó de las maravillas de Dios y está en una batalla campal. El pueblo hoy está en un ring de boxeo, peleando entre quién tiene la razón. Dentro de los cristianos vemos el unitario, el trinitario, el bautista, el pentecostal, y la unidad se perdió. Es como si fueran varios pueblos diferentes que adoran al mismo Dios según lo que ellos creen que es real. Y eso es lo difícil de esto. Se olvidaron de sus obras y sus maravillas que Él les había mostrado. El 12 dice, ante sus padres hizo prodigios en la tierra de Egipto, en los campos de Zoán. Miren lo que muestra: partió el mar y los dejó a ellos pasar, e hizo que las aguas se pararan como muralla. Los condujo con una nube durante el día y por la noche con resplandor de fuego. Abrió rocas en el desierto
y les dio de beber abundancia, como de la fuente de los abismos. Miren todo lo que hizo, sacó torrentes de la roca e hizo descender aguas como ríos. Y el 17 dice, pero nuevamente transgredieron contra él y se rebelaron contra el Supremo en el desierto. ¿Por qué? Porque a pesar de que vivimos un desierto, nos vivimos rebelando contra Dios, aún debatiendo con un hermano que recibió a Yeshua en su corazón. Y hay muchos debates. ¿Para qué me vas a llamar tú a debatir con algo que se cae de su propio peso? ¿Por qué yo tengo que llevar a alguien a una supuesta verdad que no es verdad? El objetivo de Fuego y Poder Online es que reconozcamos a Yeshua como Mesías y que comencemos a escudriñar la palabra, porque aún el profeta dice que el mismo Espíritu Santo les revelará. Pero hoy estamos llevados de cualquier viento de doctrina. Y sacamos doctrinas de versículos y sacamos doctrinas de aún textos completos. Ese no es el objetivo por el cual tú te acercaste a Dios. El objetivo era que saliera de esa generación rebelde y perversa. Porque si usted piensa que este mundo allá afuera está bien, está equivocado. Este mundo no es perverso, este mundo ya no sirve. Yo se lo he dicho varias veces, no sirve. Y nosotros que tenemos la luz, vivimos discutiendo. Nos da placer discutir, nos da placer decir soy unitario, soy trinitario, nos da placer decir soy mesiánico, nos da placer decir soy judío mesiánico, nos da placer decir soy judío. Pero no nos da placer soy del Mesías y me sacó de una vida de pecado a una vida redentora, a una vida llena de paz, a una vida llena de shalom. Lo demás no importa. Esa es la vivencia que debemos de tener. Por eso es que muchos no siguen los videos. Es que no les gusta que les digan la verdad en la cara. Angelología ahora. Tengo el poder de mandar los ángeles. O sea, ahora hay todo tipo de doctrina. Y sí, los ángeles nos favorecen si nosotros estamos en obediencia. Lo enseñé hace más de 10 años, que los ángeles son coayudadores en tu servicio en esta tierra. Pero no enseñé en geología, enseñó lo que la Torah enseña acerca de los ángeles. Y ya le dan figura a los ángeles. Usted no está para eso. Su imaginario le ha hecho una jugada tremenda. Su mente le ha hecho una jugada tremenda. Usted no entiende que Dios nos tiene que enseñar, Dios no tiene brazo, pero Dios no tiene que decir que es un brazo para que nuestro imaginario lo entienda. Y aún así tú piensas que es que tiene un brazo como tu brazo. No es así. Que tiene ojos como tus ojos. No es así. Que tiene boca como tu boca. No es así. Por eso nos cometemos muchos errores de interpretación, porque nuestro imaginario nos hace cometer errores. Nuestro imaginario nos equivoca. Esta generación, que es una generación que está en la apostasía, esta generación, que es una generación que está en la lucha entre movimientos, entre concilios, esta generación que genera debates, que aún los que predican doctrina sana pelean, que eso es lo más impresionante, porque esta generación cristiana, creyente, mesiánica, judía, tiene codicia espiritual en su corazón. Desafiaron a Elohim en su corazón, dice el 18. El 17 dice, pero nuevamente transgredieron contra él y se rebelaron contra él supremo en el desierto. Desafiaron a Elohim en sus corazones, pidiendo comida espiritual para ellos. Y hablaron contra Elohim diciendo, estoy llevándolo a lo espiritual. ¿Acaso podrá Elohim servir una mesa en el desierto? Eso era algo físico. Entonces partió la roca, brotaron las aguas, fluyeron los torrentes. ¿Acaso podrá también proveer pan? Miren todo lo que pedía. Podrá suministrar carne a su pueblo. Dios ha dado Espíritu Santo, Dios ha dado poder, Dios ha dado gloria, Dios ha dado vinimiento, Dios ha dado sanidades, maravillas, milagros. ¿Por qué la discutidera? ¿Por qué el celo en la congregación?
¿Por qué tú tienes celo? Aleluya. Por eso al escucharlo, el Eterno se indignó y se encendió el fuego de Jacob y la ira contra Israel. Pues ellos no tuvieron fe en el Eterno, no tuvieron fe en que Él podría alimentarnos día a día. Y no confiaron, escuche bien, en la versión hebrea. No tengo que traerte versión griega. ¿Por qué tengo que traerte versión griega? ¿Por qué tengo que enseñarte griego? El Dios de Israel es un Dios que el idioma que Dios es el hebreo y el arameo. ¿Por qué yo tengo que enseñarte griego? ¿Por qué no cojas del hebreo al español? ¿Por qué? Eso a mí me frustra. No, porque tradujeron las traducciones que nos llegaron del Nuevo Testamento en griego. Sí, mi hermano, pero los escritores tenían su esencia hebraica. Su pensamiento era judío hebreo. No era griego. Cuando colocaron los escribas, que colocaron la Torá, la esencia con que yo escribo las cosas, mi esencia es costeña, entonces la esencia con que yo escribo las cosas lleva mi fuerza del Caribe colombiano. Es igual. No es que uno se moleste, es que yo no entiendo. Yo a veces me pregunto, padre, pero con tanta congregación, con tanta iglesia, con tantas cosas, esto debería ser algo diferente. Oramos para que sea un presidente de Dios. Nunca llegue un presidente de Dios, porque el país que tiene mayor batalla son estos países. Debate entre los mismos que se aman. Entre los mismos hermanos, que si la una se puso falda, que si la una se puso pantalón, que si se colocó un arete, que si se lo quitó. O sea, estamos peleando en detalles que no tenemos que pelear. Batallando en cosas que no tenemos que batallar. Escuchaba que si manga larga, que si manga corta. Por eso decidí salir con manga corta. Yo a veces no entiendo. O sea, yo no comprendo el punto donde ha llegado esto. Y sacan y buscan en la Biblia lo de las mangas largas. Que había que vestir con manga larga. Wow. No, entonces yo voy a buscar, escudriñar un código secreto en la palabra de Dios en el hebreo y a decir que tú tenías que hacer esto y aquello y así impongo una doctrina. Hermano, no hay tiempo. No lo hay. Usted que me escucha, no lo hay. Estás batallando sobre algo que ya no tienes que batallar. Estás peleando una pelea, estás dándole puño al aire. Una pelea que ya no tienes que pelear. Porque estás buscando, hay ambición, lo vamos a leer ahorita. Hay ambición espiritual en tu corazón. Y como hay una ambición, ya no es económica, hay una ambición espiritual de que yo sé más. Yo tengo el secreto. Bendito Dios. El 23 dice, Salmo 78, 23. Sin embargo, ordenó a los cielos en lo alto y abrió las puertas del firmamento y hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, bendito Dios. Les envió provisiones hasta la saciedad. Hizo soplar el viento del este, dirigió con su poder el viento al sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves con alas como arena de los mares. Y las dejó caer en medio de su campamento, alrededor de sus modares. Comieron hasta hartarse. Esta versión dice hasta hartarse. Y les concedió su deseo. Pero, 30. Búsquelo en Reina Valera, Peshita, donde usted quiera. Salmo 78, 30. Y aquí voy a terminar. Pero no se habían apartado aún de su codicia. No se habían apartado aún de su codicia. Hay una codicia espiritual hoy en día. En los pueblos cristianos, en los pueblos mesiánicos, en los pueblos judío-mesiánicos, en los pueblos creyentes. Hay una codicia espiritual. Yo sé más. Y quiero más. Espiritualmente para creerme más. No porque tengas un corazón rendido y humillado a Dios.
Y por eso es que les metieron los dedos en la boca en el evangelio de la prosperidad. Y están estos grandes hombres, supuestamente no sé de qué Dios, llenos de millones y millones de dólares, porque hubo un pueblo que tenía tanta sed, pero no se levantaron hombres buenos, sino hombres malos. Y esta gente, estos seres humanos, creyentes, siguieron el error. Porque dentro de aquellos que tienen la sana doctrina, la doctrina sana, aquellos que estudian la verdad, hay una lucha. Hay una pelea constante. Santo Dios, ¿por qué debates? Debate con tu alma como hizo David Jamel, el rey David. ¿Por qué te turmas, alma mía, dentro de mí? Salmo 42. Mientras esté vivo voy a alabar al Eterno. Santo Dios Todopoderoso. Pero no se habían apartado aún de su codicia. Su alimento aún estaba en sus bocas. Miren lo tremendo. Tenemos el alimento en nuestra boca, tenemos los medios, internet, todos los libros, todo lo que podamos estudiar. Su alimento aún estaba en sus bocas. Cuando se alzó contra ellos la ira del Eterno y mató a los más importantes de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Santo Dios. Si el pueblo no se arrepiente, mi hermano, yo hablo del pueblo creyente, si el pueblo no se humilla delante de Dios, si el pueblo no reconoce su codicia espiritual, si el pueblo no reconoce que el deseo que tiene es saber más para ir en contra del hermanito que no sabe nada, supuestamente no sabe, pero tiene a Dios, aquí no va a haber avance, ni va a haber avivamiento. Lo que puede venir, nos libre el cielo, y se dice en hebreo, Hasbe Shalom, nos libre el cielo, la paz del Eterno sobre nosotros. Lo que viene es destrucción. No sobre un mundo impío, sino sobre el pueblo que dice amar al Eterno. Usted no se preocupe por los que están afuera. Preocúpese porque los que estén adentro estén bien. Porque hoy en día no lo están. No lo están. Los que están en alto grado tienen codicia espiritual. No hay discipulado, no hay enseñanza. No se le enseña bien a las personas. No hay santidad, no hay pureza. Dios, que Hashem, Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, dador de la vida, y en el nombre poderoso y mérito de Yeshua HaMashiach, que nos libró de todo mal, nos ayude a entender esto. Shalom y bendición.